presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Vengo a presentar el dictamen derivado de una iniciativa que presentó el senador Martí Batres, a través de la cual se propone que sea declarado el 21 de agosto de cada año Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. En Comisiones Unidas, particularmente en lo que se refiere a la Comisión de Educación, hemos dictaminado por unanimidad que efectivamente se designe este día 21 de agosto como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Como lo argumenta la iniciativa del senador Batres, esta fecha ya ha sido prácticamente acogida por los trabajadores sociales de todo el país desde los años 50 y la tienen por la vía del hecho como su día nacional. Y justamente este año la Red Nacional de Instituciones Formadoras de Trabajadores Sociales ha solicitado y se ha acercado al senador Batres para que se hiciera esta propuesta ante la Cámara de Senadores y nosotros, en base a muchas consideraciones, hemos resuelto dictaminarla en positivo. ¿Por qué? Bueno, el trabajador social es un profesionista que viene de lejos. No es una profesión improvisada. Sus raíces inclusive las encontramos desde el punto de vista teórico, a pesar de que es una carrera muy práctica. Es una carrera cuyos profesionales o quienes la ejercen están permanentemente en contacto con la sociedad, con los grupos de la sociedad, con las familias, con las instituciones de todo tipo, sobre todo aquellas que tienen un sentido social, las instituciones de salud, las instituciones de educación. Es decir, desde antes de nuestra era ya se reflexionaba sobre el tema del trabajo social. Y esta profesión es sinónimo de cambio, es sinónimo de desarrollo social, es sinónimo de cohesión familiar, es sinónimo de promoción de la educación, de la salud, de las buenas prácticas. Es por ello que consideramos nosotros que con el antecedente que nuestro país tiene, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se inició en los años 30 como técnica, a propósito justamente de una campaña que las instituciones daban frente a la delincuencia juvenil, los trabajadores sociales o las instituciones vieron la pertinencia de formar este perfil de profesional para que pudieran interactuar entre instituciones y sociedad y pudieran generar eso que decía, el cambio, la beneficencia, la cohesión, el desarrollo de nuestra sociedad. Por lo que es muy pertinente, por cierto, a propósito de la Cuarta Transformación, con su impulso de política social desplegada a través de una serie de programas
que llegan de manera personal a millones de mexicanos. Ya en los años 60, esta profesión se convirtió en licenciatura en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ello pues, todo este antecedente, toda esta pertinencia, habla de la necesidad de que busquemos darle mayor identidad a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, y por ello hemos acordado en la Comisión de Educación de manera unánime de aceptar la sugerencia que nos ha hecho el senador Batres en su iniciativa. 21 de agosto de cada año, declararlo Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Debo decir, en abono al trabajo legislativo del senador Batres, que a propósito de una iniciativa paralela, en la reforma educativa, particularmente en el artículo 80 de la Ley General de Educación, hemos incluido la necesidad de que pueda haber en las escuelas del nivel básico, sobre todo, un profesional del trabajo social que ayude a orientar y a vincular a la sociedad, a la institución educativa, a los niños, a las niñas, a los jóvenes. La orientación del trabajador social es fundamental. Termino, señora presidenta, expresando nuestro beneplácito, saludando a los trabajadores y las trabajadoras sociales del país y, si me lo permiten, saludo a las trabajadoras y trabajadores sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya saludé a los de la UNAM, ahora saludo a los de Sinaloa, pero los de todas las universidades de este país. Enhorabuena y muchas gracias. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para presentar el dictamen. El trabajador social es un profesional que es un puente sensible entre las necesidades humanas básicas, como lo es la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente y los elementos satisfactorios de las mismas. Es una pieza de unión consciente y comprensible y comprensivo entre el usuario y todos los elementos susceptibles de propiciar ayuda en una organización social. En México, la figura del trabajador social surge en 1920 con la asistencia social como una alternativa de estudios después de la secundaria, enfocada únicamente a las mujeres. Pero fue hasta 1940 cuando la Universidad Autónoma de México la incorporó como una carrera universitaria. Todos sabemos que el trabajador social interviene en áreas tradicionales como son la salud, la asistencia social, la educación, y muy pocos saben que el trabajador social además es líder en áreas de intervención de gran potencial de desarrollo, como son las empresas, la promoción social, la procuración, la impartición de justicia, el liderazgo de trabajo social y, por supuesto, sobresalen áreas emergentes como lo es el medio ambiente, en situaciones de riesgo, de desastre, entre otras. El trabajador social es un profesional capacitado en diversas disciplinas científicas para participar con fortaleza en la formulación de diagnósticos, trabajo comunitario, promoción social, políticas públicas, motivación social, aprendizaje social y emocional, recursos y competencias organizacionales, indicadores estratégicos, redes sociales para lograr la integración social, bienestar social, calidad de vida, familia y vida cotidiana, salud mental. Por mencionar solamente algunos, la vocación del servicio con ética y sensibilidad social es lo que marca la diferencia con otras profesiones. Cuando más tristes, cuando más solos, cuando más desesperados, siempre está un trabajador social a quien preguntar, quién te acompaña, quién te ayuda, quién te acerca el camino. Su misión es empoderar y potenciar las capacidades humanas, porque las y los trabajadores sociales trabajan con la población y se deben a la sociedad. Su perfil humanista les permite incorporar a los niños, a las mujeres, a personas con discapacidad, adultos mayores y a todos aquellos
dictamen como claro reconocimiento a la labor que llevan a cabo las y los trabajadores sociales en esta sociedad nuestra. Con su trabajo contribuyen a un inmenso mejoramiento de la vida de las personas que se encuentran inmersos en la problemática social de cada sector de la sociedad. Enhorabuena, felicidades al senador Martí Batres por esta sensible y gran iniciativa de reconocimiento a quienes en algún momento nos han facilitado la vida y las cosas. Felicidades, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. En virtud de que el dictamen consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. Informo a la Asamblea que al momento solo se ha inscrito el senador Martí Batres, por lo que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer para empezar la presencia de compañeras y compañeros de la profesión del trabajo social que se encuentran aquí en este recinto presentes. Bienvenidas y bienvenidos. También agradezco la labor realizada por el senador Rubén Rocha al frente de la Comisión de Educación y por la senadora Ana Lilia Rivera al frente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda por la dictaminación pronta de esta iniciativa. Muchas gracias, senadores, y gracias a quienes integran sus comisiones por esta labor que tiene este resultado. Quisiera decir para empezar que la profesión del trabajo social es una profesión que tiene dos características muy importantes. Primero, es una profesión que desde el punto de vista académico y cognoscitivo es interdisciplinaria y es transdisciplinaria. Una trabajadora social, un trabajador social es como si fuera simultáneamente un sociólogo, un psicólogo, un enfermero, un educador, un antropólogo y al mismo tiempo, además de todo ello, está en campo, no solo en el gabinete académico, sino que está en campo. Por eso es una profesión que tiene ciertas características peculiares e importantes en ciertas etapas del desarrollo. En segundo lugar, diría que esta profesión nace con la construcción del Estado social y con la aparición de las responsabilidades sociales del Estado y las políticas sociales. En México, la profesión del trabajo social irrumpe en la escena prácticamente en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuando aparecen las escuelas de trabajo social de la SEP, de la UNAM, y es cuando el general crea la Secretaría de Asistencia Social y se tiene una especial atención desde el Estado a los temas sociales y laborales. Los trabajadores sociales inician en el México moderno, en las instituciones de salud, en las instituciones de seguridad social, en las instituciones de educación y aparecen trabajando por primera vez en las instituciones de atención a los menores infractores, en los juzgados familiares, en las instituciones de beneficencia y asistencia social, en las escuelas primarias y en los hospitales. Así laboraron a lo largo de décadas, cada vez evolucionando más profesionalmente y académicamente, pero cabe decir que en la etapa neoliberal la profesión fue relegada o se intentó relegarla porque lo social había dejado de ser un tema fundamental para el Estado. Ahora, en la época actual, se trata de visibilizar a la profesión. Por eso se propone destacar este Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, para visibilizar a la profesión, para relanzarla
para fortalecerla, para ponderar sus alcances profesionales, para ponerla en el centro de la atención. Pues ahora a nivel nacional, lo social está en el centro de las prioridades del gobierno de la República y lo social está en el centro de las preocupaciones de la sociedad mexicana. La pobreza, la migración, la desintegración del tejido social, todo ello forma parte de las grandes preocupaciones. De eso hablamos aquí todos los días. Aquí en el Senado hablamos todos los días de derechos de las mujeres, de la infancia, de la adolescencia. Hablamos de migración, hablamos de adicciones, hablamos de la pobreza, hablamos de los grandes problemas sociales. Hemos debatido sobre educación, salud, etcétera. Bueno, este es el momento oportuno que corresponde a este nuevo reconocimiento y la profesión del trabajo social debe pasar al centro de las profesiones estratégicas en esta etapa de lucha por la igualdad social, por los derechos sociales, por la reconstrucción del tejido social. De esta manera, al aprobarse el día de hoy la existencia de un Día Nacional de conmemoración formal de las y los trabajadores sociales, habremos contribuido a esta visibilización y reconocimiento de la profesión del trabajo social y, como dijo aquí el senador Rocha, forma parte de otras decisiones porque también ya se incorporó este reconocimiento en la Ley General de Educación, ahora que se aprobaron las leyes secundarias de la pasada reforma educativa. Termino diciendo que la decisión que se tome hoy por senadoras y senadores será muy valorada por las instituciones educativas del trabajo social, pues trabajadoras y trabajadores sociales son, puedo afirmarlo, los profesionistas más sensibles en el tema social. Son quienes visitan las casas de los niños que tienen problemas en las escuelas, son quienes acuden a los barrios donde nadie quiere ir por su alta conflictividad social, son los que contribuyen a unir familias, son los que contribuyen a unir comunidades, son los que realizan educación popular en las comunidades más alejadas. Por eso, con todo gusto, yo he presentado esta iniciativa de reconocimiento a las y los trabajadores sociales, recogiendo una solicitud y una petición de la Red Nacional de Instituciones en Educación del Trabajo Social. Muchas gracias, amigas y amigos, senadoras y senadores. Gracias. Al no existir